Hey, ¿qué tal? Hola, mis queridos estudiantes. Bueno, nuevamente en dominio y rango de funciones, ¿ok? Vamos a explicar de forma sencilla y fácil cuáles son las características de las funciones cuando hablamos de dominio y cuando hablamos de rango. Teniendo en cuenta lo siguiente, que una función es una relación entre dos conjuntos, uno de salida y uno de llegada, donde a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Listo. Tenemos dos conjuntos, entonces aquí vamos a mencionar que siempre el conjunto que tenemos de salida lo vamos a responder o va a corresponder a una variable, y esa variable particularmente va a tener el nombre de variable independiente. Listo, siempre en una función el conjunto de salida lo vamos a representar como variable independiente. En este ejemplo que estoy presentando, en este caso sería x la variable independiente. Ambas se van a llamar variables. Y por otro lado, tenemos a y, que va a tener el mismo nombre, pero va a tener otro apellido. Variable, pero aquí aparece una d, y va a indicar variable dependiente. Es decir, el conjunto de llegada va a depender siempre del conjunto de salida. ¿Listo? Asimismo, ellos reciben otro nombre. Digamos, estos conjuntos reciben varios nombres: conjunto de salida y conjunto de llegada. Miren que hasta el momento también recibe el nombre de variable independiente y el otro de variable dependiente. Según el título, nosotros también debemos identificar quién es el dominio y quién es el rango. Entonces miremos, todos los elementos del conjunto de salida van a corresponder al primer elemento que aparece por aquí, en este caso al dominio. ¿Listo? Al dominio de la función. Y el conjunto de llegada, los elementos que están dentro de él, van a llamarse rango o recorrido. Un signo de interrogación. Vamos a explicar eso. Listo, porque hay una línea que los une, pero una línea también que permita encontrar una diferencia entre los mismos, y aquí lo tengo. Y tengo que el rango está contenido dentro del recorrido. Listo, aquí cuando hablamos del dominio decíamos, y podemos decirlo con plena libertad, son todos los elementos que aparecen en el conjunto de salida. Más sin embargo, no podemos decir lo mismo con el rango, pero sí podemos decir que todos los elementos que aparecen aquí en el conjunto de llegada reciben el nombre de recorrido de la función, y los que estén relacionados acá en el conjunto de salida, ahí sí estos van a tener el nombre de rango. Particularmente aquí y sub 1 y sub 2 y sub 3, como tienen elementos en el conjunto de salida, van a corresponder al rango. Para este caso el rango y el recorrido van a ser el mismo. ¿Listo? Cuando haya algunos elementos que no pertenecen, digamos, no tienen una parejita en el conjunto de salida, no podemos decir que pertenece al rango. Acá tengo otro ejemplo. Bueno, aquí tengo el dominio, ¿quién sería? x1, x2, x3, como lo vemos por acá. ¿Y quién sería el rango? Y sub 1, y sub 2 y sub 3. Perfecto. Aquí tengo otro ejemplito. Elementos del conjunto de salida, dominio. ¿Quiénes van a ser? O variable independiente. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Elementos del conjunto de llegada. 5, 7 y 10. Perfecto. Listo. Asimismo, vamos a tener representaciones gráficas en las cuales nos van a permitir, nos van a preguntar si es o no es una función, de acuerdo a la característica gráfica que representen en el plano cartesiano. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo mi plano cartesiano aquí en azul, x y mi función, bueno, no mi función, mi gráfico, porque lo que pretendemos es saber si es función o no, es la línea amarilla que aparece por aquí. Y me preguntan, ¿será que es una función? ¿Yo cómo voy a saber eso? Facilito. Solo debo hacer líneas perpendiculares al eje X o en su defecto líneas verticales. ¿Cuántas? Las que sean necesarias, las que ustedes quieran, pero que traten de tocar la gráfica, en este caso amarilla, que nos presenta. Y miramos a ver cuántos puntos toca en X y cuántos puntos toca en este caso en la gráfica amarilla. No digo función hasta que no sepamos si es o no es. Y la definición de función me dice, para cada elemento del conjunto de salida, que en el plano cartesiano siempre va a ser la variable independiente o el eje X, para cada uno de estos elementos del conjunto de salida va a corresponder un único elemento en el conjunto de llegada, es decir, la intersección de estas líneas verticales rojas con la línea amarilla.
Y te dicen que para cada uno de estos elementos del conjunto de salida va a pertenecer uno y solo uno, es decir, que es único. Miremos aquí, por ejemplo, en esta. ¿Cuántos puntos tengo en la gráfica amarilla? 1. Aquí también tengo 1, los tengo de color blanco. 1, 1 y 1. Entonces, esta definición me permite garantizar, en efecto, de que sí es una función. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Si nos dan un gráfico y nos piden demostrar o identificar si este gráfico representa o no una función, ¿qué debemos hacer? Simplemente líneas verticales. Si usted ve que en los puntos de salida o elementos de salida de X solo toca un único elemento en la gráfica, es función. Si toca más de uno, deja de ser una función. ¿Por qué? Vamos a verlo enseguida aquí. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos este gráfico, parece una circunferencia, gráfico circular, y nos piden identificar si es o no es una función. Aquí ya yo tengo no es una función, verifiquemos a ver. O nos dicen, no es una función. Nosotros debemos decir verdadero o falso. Hacemos exactamente lo mismo. Es decir, cada vez que tengamos alguna situación problemática en la cual nos presenten una gráfica y deseemos saber si es o no es una función, lanzamos líneas verticales o realizamos líneas verticales. Como en efecto aquí están del mismo color rojo. Miro mis elementos del conjunto de salida, que los tengo de color verde. Deberían por definición tener un único elemento en la gráfica, en este caso azul, la circunferencia que aparece aquí. Y me doy cuenta que, por ejemplo, este elemento tiene 1 por aquí y tiene 2. Este señor también va a tener 1 por aquí y también va a tener 2. Nada más con eso yo puedo enseguida decir que esto es verdadero, es decir, que no es una función. ¿Por qué? La definición de función me dice que cada elemento del conjunto de salida debe tener uno y solo uno. Nos dice debe ser único. Aquí veo que tiene 2 este 2. Listo, enseguida esto se me cae y no es una función. ¿Listo? ¿Quién viene siendo el dominio de esta función? Todos los números que pertenezcan al conjunto de salida, en este caso a la variable independiente x, y te relaciona directamente con la gráfica que ya como dijimos que era función, es decir, con la función amarilla. Este gráfico que está aquí es función o no. Hacemos simplemente aquí en este caso dos líneas verticales. Veo por ejemplo que este punto tiene uno aquí y tiene otro acá. Tiene dos, x tiene dos elementos. Enseguida yo puedo afirmar que esto que está aquí no es una función. Y por último tengo acá x y y. Y voy a relacionarlos y te preguntan, ¿es función? Tú dices, no, porque este señor tiene 1 y tiene 2. Y la definición me dice que el conjunto, los elementos del conjunto de salida deben tener un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Listo? Vamos a hablar de un poquito del dominio y rango para dos funciones particulares. Primero que todo, para una función lineal, recordemos cuál es su estructura. Una función lineal es aquella en donde su máximo exponente de la variable es 1. Aquí lo tengo, f de x igual a x más b. Su máximo exponente es 1, no se escribe, por eso aquí ustedes no lo ven. A, B y C, ¿quiénes son? Son números reales. Cualquiera de los números reales pueden ser A, B y C. Y nos piden calcular el dominio y el rango de las siguientes funciones. Recordando que el dominio son todos los elementos correspondientes en la función a la variable independiente X. ¿Listo? Y el rango son los elementos que tienen asignados esos elementos en X, pero en la variable dependiente Y. Tenemos algo que por lo general, o de forma general, la gráfica de una función lineal es una línea recta, así como lo puedo ver aquí. Y tenemos un teorema que nos afirma lo siguiente: el dominio y el rango de cualquier función que tenga esta estructura, es decir, que sea lineal, son todos los números reales. En efecto, simplemente debo tratar de identificar la función. Si es lineal, puedo afirmar que el dominio y el rango son todos los reales. Tengo f de x y me dicen que es igual a 3x menos 2. ¿Quién es el dominio? El dominio son todos los números reales. Un teorema que me lo afirma. Es decir, que cualquier elemento que yo tome en X va a tener un elemento en Y. Y ese elemento va a ser único. Es decir, si yo pudiera trazar las líneas verticales, de las que les mencionaba ahorita, voy a dar cuenta que sí cumple su existencia y unicidad. Acá tengo otro ejemplito y me dicen f de x igual a 1 medio. Recuerden, A, B y C pueden ser números reales cualquiera. Aquí tengo un número racional, aquí tengo un número entero.
5x sé que es lineal porque su máximo exponente es 1. Dominio y rango, todos los reales para ambos casos. ¿Listo? Asimismo, por acá tengo las funciones cuadráticas que debo tener en cuenta. Su estructura algebraica. Me dicen que es igual a x a la 2 más bx más c. A, b y c pertenecen a cualquier número real. Tengo un teorema que me dice el dominio para cualquier función que tenga esta estructura van a ser todos los reales. También el dominio. Miren que no hablé del rango. ¿Y el rango cómo lo puedo calcular? Una pregunta interesante, pero es muy sencilla también de responder. Aquí tengo lo siguiente. Tengo mi valor, mi función, mi primer ejemplito 2x a la 2 más 3x más 1. Calcular el dominio y el rango. Siempre este valor de a debe ser diferente de 0, porque si a es 0, se me convierte esta estructura en una función lineal. Por eso aquí tengo la restricción. A debe ser diferente de 0. ¿Ok? ¿Quién es el rango? Miren que aparece un signo de interrogación. Fácil, ¿cómo lo puedo encontrar? Necesito encontrar, recordemos que la gráfica de una función cuadrática a diferencia de la lineal es una parábola, es decir, una curva la cual puede ser cóncava, es decir, abrir hacia arriba, cóncava hacia arriba o abrir hacia abajo, es decir, cóncava hacia abajo. Ok, tengo mi función h de x igual a x a la 2. Dominio, ahora lo sé enseguida, por el teorema, son todos los números reales. En efecto, debo recordar aspectos sencillos de álgebra, donde me dicen que si el valor de a es mayor que 0, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, y si el valor de a es negativo, va a abrir hacia abajo. En otras palabras, si quien acompaña a x a la 2 es positivo, va a abrir hacia arriba, y si es negativo, va a abrir hacia abajo. Tengo la función x a la 2, dominios son todos los reales, debo encontrar el vértice, es decir, desde dónde empieza a abrir, independientemente de que sea hacia arriba o independientemente de que sea hacia abajo. ¿Listo? El vértice que conocemos como HK, que en el plano cartesiano sería x, y. ¿Cómo encuentro la componente para x? Simplemente sustituyendo aquí donde dice h es igual a menos b sobre 2a. Si ya tengo mi función cuadrática, en efecto voy a saber quién es a, quién es b y quién es c. Como mi función es esta, a simple vista yo sé que a es 1. Como x no aparece, sería 0. Y como c no aparece, también sería 0. Es decir, que yo sustituyo estos valores y me quedaría menos 0 sobre 2 por a. Y me doy cuenta que esto me va a dar exactamente 0. ¿Listo? Entonces mi componente para x va a ser 0. ¿Ok? ¿Cómo encuentro el valor de k, que es la componente para y? Evaluando el valor que obtuve. Miren que es exactamente lo mismo. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Y obtuve que eso era 0. En la función. Como mi función es x a la 2. Simplemente sustituyo el 0 aquí. Me queda 0 a la 2. Lo cual me va a representar que la pareja ordenada en y va a ser, la componente en y, perdón, va a ser 0. Es decir, mi componente en x va a ser 0 y mi componente en y también. Gráficamente, ¿quiénes son? Bueno, ¿cómo podría encontrar el rango? Que es lo que quiero. Bueno, tengo aquí mi gráfica. Mi gráfica va a ser la siguiente. Mi función que tenía graficada sería x al cuadrado. Aquí la veo. Me piden el dominio, ya sabíamos desde el primer inicio, de acuerdo al teorema, que son todos los números reales. ¿Ok? ¿Y el rango quiénes son? Lo que queremos encontrar o confirmar aquí con el software GeoGebra. Primero que todo, verifiquemos si el vértice es el 0,0. Facilito de comprobar porque nosotros colocamos lo que encontramos algebraicamente 0,0. Le doy a enter y miro si es el punto donde empieza a abrir la gráfica. En efecto, abre hacia arriba porque el valor de a es 1 y 1 es positivo. ¿Listo? Y el rango entonces va a estar definido desde aquí. Recordemos que el rango son todos los valores que tomen y. Miren la gráfica roja hacia dónde está abriendo, hacia arriba. Es decir, ¿qué valores toma? Desde 0. Y yo puedo aquí ir acercándome y me voy a dar cuenta que eso va desde 0 hasta infinito. Por ende, el rango de esta función que acabamos de realizar nosotros, el rango, va a estar dado desde ¿dónde? Desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Y el dominio, ya hemos dicho que eran ¿quiénes? Todos los números reales.
Y de esta forma sencilla podemos calcular el dominio y el rango de cualquier función lineal y cualquier función cuadrática. Ok, mis queridos estudiantes, estaré con mucho más ejemplitos en los próximos videos.